Ella dijo, me arrepiento de cada día a tu lado, he abierto nuestro matrimonio. Mi venganza ya estaba planeada. La lluvia golpeaba con fuerza contra el parabrisas de mi Ford F-150. Mientras yo navegaba por las resbaladizas calles del centro de Seattle. Los limpiaparabrisas luchaban a duras penas por mantener el ritmo del diluvio. El reloj digital de mi tablero marcaba las 10:37 p.m. indicando el cierre agotador de otra jornada laboral de 14 horas. Mi nombre es Ryan Cooper, ex ranger del ejército. Convertido ahora en dueño de una empresa de construcción. Y, durante los últimos 6 meses, había estado presintiendo que algo, en mi vida cuidadosamente construida, comenzaba a desmoronarse. No era mi negocio. Cooper Construcción prosperaba, con 3 grandes proyectos comerciales en marcha. Y una reputación de calidad intransigente que nos permitía cobrar tarifas exclusivas. No. Los cimientos que mostraban grietas milimétricas eran los de mi matrimonio de 12 años con Melissa. La inmensa casa contemporánea que me recibió estaba a oscuras. A excepción de un tenue resplandor azul que emanaba de la ventana de nuestro dormitorio. 3 años atrás, Melissa habría estado esperándome en la planta baja. Con un vaso de Macallan en la mano. Y esa sonrisa que me hacía sentir como si hubiera conquistado el mundo. En estos días, me consideraba afortunado si recibía un distraído hola. Justo antes de que ella se diera la vuelta en la cama. Alegando estar exhausta por su exigente trabajo como ejecutiva de relaciones públicas para la clientela de élite de Seattle. La puerta del garaje zumbó al cerrarse detrás de mi camioneta, sellando el paso a la persistente lluvia del noroeste. Permanecí sentado durante varios momentos, escuchando el tic-tac del motor mientras se enfriaba. Y contemplando exactamente cuando la distancia entre Melissa y yo había comenzado a ensancharse hasta convertirse en un abismo. Las señales se habían ido acumulando. Con la sutileza de un deslizamiento de tierra que avanza a cámara lenta. Los repentinos cambios de contraseña en sus dispositivos. Los eventos de networking que misteriosamente se alargaban hasta la medianoche. La forma en que su cuerpo se apartaba del mío al dormir. Y las notificaciones de texto que la hacían sonreír de una manera que yo no había inspirado en meses. 15 años en los Rangers del ejército habían agudizado mis instintos para el peligro. En ese preciso instante, cada fibra de mi ser me exigía una evaluación de amenazas. Algo andaba muy mal. Entré por el vestíbulo trasero, quitándome las botas con punta de acero. Las cuales estaban cubiertas por la arcilla de las obras de construcción. La casa mantenía un silencio inquietante. Interrumpido únicamente por el persistente tamborileo de la lluvia contra las ventanas. Tras sacar una botella de cerveza y palocal del refrigerador, subí las escaleras. Cada una de mis pisadas se sentía innecesariamente pesada contra el suelo de madera. Hola, dije, apoyándome en el marco de la puerta de nuestro dormitorio. Con la cerveza balanceándose entre mis dedos. Melissa yacía recostada contra una montaña de almohadas decorativas. Con su cabello oscuro recogido en un moño desordenado. Se desplazaba por la pantalla de su teléfono con una intensidad que sugería algo claro. Lo que fuera que estuviese leyendo, era significativamente más interesante que mi llegada. A sus 36 años, seguía siendo una mujer de una belleza impactante. Su carrera en relaciones públicas le había otorgado una sofisticación impecable. Una que hacía girar cabezas cada vez que asistíamos juntos a eventos de la industria. Llegas tarde, observó ella, sin molestarse en levantar la mirada, mientras sus dedos, perfectamente manicurados, continuaban su danza sobre la pantalla. La reunión del proyecto de la Torre Westlake se alargó. Vamos atrasados con el trabajo de los cimientos debido a la lluvia. Di un largo trago a mi cerveza, estudiándola con la mirada. ¿Qué tal tu día? Bien. Su respuesta sonó cortante, desprovista de cualquier detalle o de interés recíproco. Crucé hacia el vestidor, quitándome la camisa de franela y los vaqueros. Hiperconsciente de cómo la atención de Melissa jamás se apartaba de su teléfono.
La sutil sonrisa de suficiencia que se asomaba en sus labios mientras escribía hizo que algo frío se instalara en la boca de mi estómago. Hoy cerramos ese contrato con el grupo de desarrollo Johnson, mencioné casualmente, mientras me cambiaba a ropa más cómoda. 37 millones por el complejo comercial frente al lago. Tom está prácticamente flotando en el aire. Qué bien, respondió, con la cortesía automatizada de alguien que no había procesado ni una sola palabra de lo que yo acababa de decir. Sus dedos continuaron con su implacable tecleo, y, de vez en cuando, suaves carcajadas escapaban de sus labios ante lo que fuera, o quien fuera, que ocupaba su atención. Terminé mi cerveza en un silencio contemplativo, observando a esta extraña que llevaba puesto el rostro de mi esposa. La creciente comprensión de que, posiblemente, estaba presenciando el colapso en cámara lenta de mi matrimonio, se sentía surrealista. Era como observar la vida de otra persona desmoronándose frente a mí. Voy a darme una ducha, anuncié, recibiendo apenas un asentimiento distraído como único reconocimiento. Bajo el chorro de agua hirviendo, apoyé la frente contra el frío azulejo de mármol. Dejé que el agua cayera en cascada por mis hombros, mientras procesaba metódicamente la situación. Años de entrenamiento militar me habían enseñado a analizar patrones con precisión clínica. Y el patrón que había emergido en los últimos meses era inconfundible. Melissa ocultaba algo importante. Algo que la hacía sonreír en secreto frente a su teléfono, mientras apenas reconocía mi existencia. Más tarde, mientras ella dormía, o fingía dormir, a mi lado, me quedé mirando el techo, catalogando mentalmente la evidencia. 6 meses de emergencias nocturnas con clientes, cada vez más frecuentes. Lencería nueva, que aparecía en su cajón, pero que nunca le veía puesta. Conversaciones telefónicas en susurros, que terminaban abruptamente en cuanto yo entraba en la habitación. Seminarios de desarrollo profesional de fin de semana, que no dejaban el menor rastro digital. Podía encontrar cargos de bares de hoteles del centro en el estado de su tarjeta de crédito. Justo en las tardes en las que afirmaba estar trabajando hasta tarde en su oficina. Y, por supuesto, la indiferencia casual con la que descartaba mi sugerencia de que, por fin, comenzáramos la familia que llevábamos años posponiendo. 2 caminos se abrían ante mí, enfrentarla con mis sospechas y verla negar todo mientras se volvía más cuidadosa con sus engaños, o, por otro lado, reunir pruebas concretas. Pruebas que eliminaran cualquier posibilidad de manipulación psicológica o de excusas. En las zonas de combate, nunca me movía sin un reconocimiento exhaustivo del terreno. Esta situación exigía exactamente el mismo enfoque táctico. A la mañana siguiente, Melissa me dio un beso de despedida con la precisión mecánica de quien marca un elemento en su lista de tareas diarias. Lucía impecable, como siempre, con un vestido ajustado color carbón y tacones de aguja, que complementaban a la perfección su figura esbelta. Tengo un almuerzo con un posible cliente nuevo, explicó, evitando el contacto visual directo, mientras se aplicaba una nueva capa de lápiz labial a las 7:30 am. Probablemente se alargue, así que no me esperes despierto. Asentí, notando el cuidado adicional que había puesto en su apariencia. Buena suerte con la reunión. En cuanto su BMW desapareció por la esquina, saqué mi teléfono e hice una llamada a la única persona en la que confiaba a ciegas. Tom, necesito pedirte un favor, hermano. Tom Reynolds había sido mi compañero de batalla durante 3 despliegues de combate en Afganistán. Después, se convirtió en mi socio comercial cuando fundé Cooper Construcción tras dejar el servicio. No existía nadie en quien confiara más plenamente, tanto para mi vida como para mi empresa. ¿Qué pasa? Su voz sonó alerta y enfocada, a pesar de lo temprano que era. Necesito implementar algunas mejoras de seguridad en la oficina. Extraoficialmente. Una pausa cargada de peso se extendió entre los dos. ¿De qué tipo de seguridad estamos hablando? Del tipo que graba, respondí.
con un tono que dejaba claro que no se trataba de prevención de robos. Otra pausa. ¿Se trata de Melissa? Mi agarre sobre el teléfono se apretó de forma involuntaria. Digamos simplemente que es una medida de precaución. Despejaré mi agenda para esta mañana. Te veo en la oficina en 30 minutos. Para el mediodía, habíamos instalado 3 cámaras ocultas, estratégicamente ubicadas en mi oficina. Una, disimulada en la estantería, otra, escondida en el conducto de ventilación, y la tercera, camuflada como un detector de humo. Todas estaban conectadas a un servidor seguro, al que solo yo podía acceder de forma remota. Tom me observaba probar el sistema, con una creciente preocupación grabada en su rostro curtido. A sus 42 años. Poseía esa misma intensidad vigilante que nos había mantenido con vida en innumerables situaciones de peligro en el extranjero. ¿Estás completamente seguro de que quieres seguir por este camino, Coupe? Preguntó, apoyándose contra mi escritorio. Hay campanas que, una vez que suenan, ya no se pueden silenciar. Hay cosas que, una vez que las ves. Necesito certezas, dije simplemente. Sea como sea, necesito saber a qué me enfrento. Pasaron 5 días, cada uno más tenso que el anterior. Melissa mantuvo su rutina de siempre, besos matutinos distraídos. Noches largas en eventos con clientes, y la pantalla de su teléfono permanentemente bloqueada. Yo me enfoqué en nuestros proyectos de construcción con precisión mecánica. Mantuve mi rostro como una máscara de normalidad. Mientras revisaba las transmisiones de las cámaras cada noche. Justo después de que ella se quedara dormida. Al 6.º día, mi teléfono vibró. Era una alerta de movimiento del sistema de seguridad de la oficina. Y me llegó justo mientras yo supervisaba el vertido de concreto en nuestro proyecto de un edificio alto en Beltone. Alejándome del capataz de la obra, busqué un rincón tranquilo y abrí la transmisión segura. La voz de Melissa se escuchó con una claridad cristalina. ¿Estás absolutamente seguro de que nadie va a regresar? Luego, se escuchó la risa de un hombre, rebosante de confianza. Ryan estará en la obra de Beltone hasta por lo menos las 6. Revisé su calendario. Cuando su secretaria me dijo que necesitaba coordinar unos horarios de relaciones públicas con él. La sangre se me convirtió en agua helada dentro de las venas al momento en que la cámara los captó. Mi esposa estaba sentada, de manera informal, en el borde de mi escritorio. Con las piernas cruzadas elegantemente. Frente a ella, se encontraba un hombre alto. Con un cabello impecablemente peinado y veteado de plata. Estaba de pie entre sus piernas, y sus manos trazaban un camino ascendente por el muslo de ella. Por debajo de su falda. ¿Él no sospecha nada? Preguntó el hombre. Lo reconocí al instante, Evan Brooks. Un desarrollador inmobiliario de lujo. Y un rostro frecuente en las publicaciones de negocios de Seattle. De unos 50 y tantos años, divorciado 2 veces. Y con una reputación de expansión agresiva y de recortar gastos siempre que le convenía. La risa de Melissa me atravesó como si fueran cristales rotos. ¿Ryan? No sospecha nada en absoluto. Está demasiado consumido por sus preciosos proyectos de construcción, y por sus horarios de trabajo. Como para notar cualquier cosa que suceda frente a sus propias narices. El hombre, literalmente, no puede ver más allá de sus planos y de sus márgenes de ganancia. ¿Y qué hay de nuestro arreglo? Los dedos de Evan trazaron la línea de la clavícula de mi esposa, con una familiaridad posesiva. Todo progresa de acuerdo al plan. Una vez que se presenten los papeles del divorcio. Las leyes de bienes mancomunados de Washington garantizan que yo obtenga la mitad de todo. Incluyendo su preciosa empresa. Su sonrisa se volvió depredadora. Cooper Construcción será una excelente adición a tu portafolio de desarrollo. La ironía de que su propia experiencia ahora servirá para tus proyectos. Es algo particularmente satisfactorio. Pobre bastardo. Evan soltó una risita, sin el menor rastro de verdadera simpatía.
Construyó una operación bastante impresionante con esas manos ásperas suyas. Será una lástima ver cómo se le escurre entre los dedos. Pero, los negocios son los negocios, cariño. Eso es lo que se gana por aburrirme a muerte durante 12 años, respondió Melissa, atrayéndolo hacia ella. Me arrepiento de cada uno de los días que desperdicié jugando a ser la esposa de apoyo de un trabajador de la construcción glorificado. He abierto nuestro matrimonio. Él simplemente no lo sabe todavía. Su pérdida es mi considerable ganancia, murmuró Evan, inclinándose para besarle el cuello. ¿Cuándo presentas la demanda? El próximo mes. Mi abogado está preparando todo con la mayor discreción. Ryan no sabrá ni que lo golpeó, hasta que le entreguen los papeles directamente en su oficina. Máxima humillación pública. Brillante y despiadada. Con razón me estoy enamorando de ti. Observé con un enfoque clínico y distante. Mientras procedían a bautizar mi escritorio con besos apasionados y manos inquietas. El mismo escritorio donde yo había firmado los documentos del préstamo para lanzar Cooper Construcción. Justo después de dejar el ejército. El lugar donde me había quedado trabajando hasta altas horas de la madrugada. Preparando presupuestos que ahora daban empleo a 43 personas. Y mantenían a sus familias. En lugar de la ira volcánica que podría haber esperado. Una calma fría y calculadora se apoderó de mí. Era el mismo enfoque desapasionado que me había mantenido vivo durante operaciones de alto riesgo. Tras las líneas enemigas. La traición dolía, por supuesto, pero, por debajo de ese dolor inmediato. Mi mente ya estaba trazando vías estratégicas. Habían declarado la guerra. Sin darse cuenta de que su oponente era un especialista en tácticas de campo de batalla. Cerré la transmisión, e inmediatamente llamé a mi abogado. Benjamin, necesito una reunión de emergencia hoy mismo. Se trata de una posible reestructuración comercial, y de una situación de protección de activos. 3 horas después, estaba sentado en la oficina de Benjamin Jackson, en el centro de la ciudad. Observé cómo su expresión pasaba del mero interés profesional, a una total incredulidad atónita. Mientras yo reproducía el vídeo en mi tableta. Jesucristo, Ryan. Se quitó las gafas de montura de alambre, pellizcándose el puente de la nariz. Ni siquiera sé qué decir, excepto que lamento sinceramente que estés lidiando con esto. Necesito opciones, afirmé, manteniendo mi voz con una notable firmeza. Ella planea quedarse con mi empresa a través del divorcio. Ben se reclinó en su silla de cuero, uniendo las yemas de sus dedos en forma de campanario. Bajo las leyes estatales de bienes mancomunados de Washington. Ella normalmente tendría derecho a la mitad del valor de los activos adquiridos durante el matrimonio. Lo cual, por supuesto, incluiría tu empresa, a menos que tuvieran un acuerdo prenupcial. No lo tenemos. No teníamos nada cuando nos casamos. Entonces, probablemente, ella obtendría la mitad en un proceso de divorcio estándar. ¿A menos que? ¿A menos que qué? A menos que los activos de la empresa, legalmente, ya no fueran míos para dividirlos en el momento en que se presenten los papeles del divorcio. Levanté una ceja, animándolo a continuar. Legalmente hablando. Podrías venderle tu empresa a un socio de confianza, eligió sus palabras con cuidadosa precisión. Por el precio que acuerden mutuamente. Siempre y cuando la transacción esté debidamente documentada y registrada. Antes de que se inicie cualquier proceso de divorcio. Por ejemplo, por $1. El plan ya se estaba cristalizando en mi mente. Ben dudó por un momento. Sería algo sumamente inusual, pero, técnicamente, sería legal. Esto, siempre y cuando represente una transacción comercial legítima entre partes que consienten. Y esté adecuadamente documentada con los registros reglamentarios correspondientes. ¿Y mis activos personales? Las cuentas separadas, aquellas establecidas después de que comenzó el matrimonio.
serían más complicadas para que ella pudiera acceder a ellas inmediatamente durante el proceso de divorcio. No es imposible, pero te compraría un tiempo muy valioso para las negociaciones. Asentí lentamente, mientras la estructura de una contraofensiva tomaba forma. Quiero que prepares el papeleo para vender Cooper Construcción a Tom Reynolds. ¿Inmediatamente, Ryan?, advirtió Benjamin, inclinándose hacia adelante. Esta es una decisión enorme, que se está tomando bajo una presión emocional significativa. Te recomiendo encarecidamente que te tomes al menos un día para considerar todas las implicaciones. He tomado decisiones de vida o muerte bajo condiciones mucho peores, respondí. Con una certeza silenciosa. Ten los documentos listos para mañana por la mañana. Esa misma noche, regresé a casa con comida para llevar del restaurante tailandés favorito de Melissa. Además de una botella del costoso Cabernet que ella prefería. Me deslicé, sin el menor esfuerzo, en el papel del esposo ignorante. Mientras mi mente calculaba movimientos y contramedidas con una precisión totalmente metódica. Melissa pareció momentáneamente sorprendida por el considerado gesto. Un destello de lo que podría haber sido culpa cruzó por sus facciones. Justo antes de fabricar una sonrisa y besar mi mejilla. ¿Cuál es la ocasión especial?, preguntó, sirviéndose una generosa copa del oscuro vino tinto. Me encogí de hombros, con una informalidad fríamente calculada. Solo pensé que nos vendría bien una noche juntos. Últimamente has estado trabajando increíblemente duro con todas esas emergencias de clientes. Ella se relajó visiblemente, acercando su vino. Es muy considerado de tu parte, Ryan. A veces olvido lo atento que puedes llegar a ser. A lo largo de la cena, la observé con una fascinación desapegada. Vi cómo inventaba historias elaboradas sobre reuniones que nunca habían ocurrido. Y sobre clientes que ni siquiera existían. Todo esto, mientras mantenía un contacto visual impecable. Y mostraba las expresiones apropiadas de frustración o de triunfo profesional. Su actuación era magistral. Yo jamás habría cuestionado una sola palabra. De no haber visto la prueba irrefutable con mis propios ojos. Cada mentira que ella soltaba, pronunciada con una sinceridad muy ensayada. Me confirmaba una dolorosa verdad: había estado casado con una completa extraña. Deberíamos planear unas vacaciones, sugerí, mientras volvía a llenar su copa de vino. Escapar de la lluvia y del estrés. Quizás a ese resort en Maui del que has estado hablando. 3 semanas completamente desconectados del trabajo. Sus ojos se abrieron de par en par, con una sorpresa genuina. ¿De verdad? ¿En serio podrías alejarte de Cooper Construcción durante 3 semanas enteras? ¿Tú? Absolutamente. Alargué la mano sobre la mesa para tomar la suya. Notando cómo ella no correspondía de inmediato a la presión de mis dedos. Tom puede encargarse de las operaciones. Quizás sea el momento de considerar un equilibrio mucho más sostenible entre el trabajo y la vida personal. Esto no suena como el Ryan Cooper que yo conozco, comentó ella, dejando escapar una risa nerviosa. No te has tomado más de 4 días libres consecutivos desde que fundaste la empresa. Le ofrecí una sonrisa relajada. Tal vez, por fin, estoy reconociendo lo que es verdaderamente importante. De todos modos, he estado pensando en reestructurar algunos aspectos del negocio. ¿Qué clase de reestructuración? Su pregunta llevaba una informalidad forzada. Pero pude captar el interés calculador que afiló su mirada. Nada de lo que debas preocuparte. Solo estoy considerando algunos ajustes organizativos. Para mejorar la eficiencia operativa y garantizar la estabilidad a largo plazo. Apreté su mano suavemente. Lo importante es que volvamos a conectar. Siento que nos hemos estado distanciando últimamente. Algo indescifrable parpadeó en su expresión. Eso sería lindo. Más tarde, mientras Melissa dormía a mi lado, fingía hacerlo expertamente. Me quedé mirando las sombras del techo.
Repasé mentalmente nuestra historia de 12 años juntos. Los años difíciles del principio. Cuando lancé la empresa sin nada más que mi disciplina militar y los conocimientos de construcción que había adquirido en trabajos de verano durante la universidad. Recordé cómo Melissa me había apoyado en aquel entonces. Cómo había creído en mi visión cuando los bancos dudaban en otorgarle crédito a un exsoldado. Que tenía planes ambiciosos pero garantías muy limitadas. La acumulación gradual del éxito. A medida que Cooper Construcción establecía su reputación de calidad y confiabilidad. Las vacaciones que habíamos tomado para celebrar aquellos contratos que marcaban hitos importantes. Las conversaciones sobre formar una familia, que, eventualmente, se transformaron en un acuerdo mutuo de que su próspera carrera en relaciones públicas hacía que tener hijos fuera poco práctico. Pensé en el momento preciso en el que algo fundamental se había roto entre nosotros. Aunque no lograba determinar exactamente cuándo había comenzado nuestra desconexión emocional. Para cuando llegó la mañana, yo ya había completado el duelo necesario por lo que habíamos perdido. Ahora, era el momento de proteger lo que quedaba. La semana siguiente se desarrolló con auténtica precisión militar. Firmé los documentos legales que transferían Cooper Construcción a Tom por la suma simbólica de $1. Incluyendo un acuerdo privado de que me la revendería por la misma cantidad una vez finalizado el divorcio. Abrí nuevas cuentas en diferentes instituciones financieras. Comencé a transferir fondos metódicamente. Manteniendo solo lo justo en nuestras cuentas conjuntas para no despertar ninguna sospecha. Documenté cada una de sus ausencias sospechosas. Así como cada explicación contradictoria que me daba, y aseguré copias de las pruebas en vídeo. Guardándolas en múltiples unidades encriptadas y almacenadas en diferentes ubicaciones. A lo largo de este calculado desmantelamiento de nuestros vínculos financieros. Mantuve una fachada muy convincente. La de un esposo que planeaba unas vacaciones sorpresa de aniversario. Incluso realicé reservas cancelables. Con el único fin de que aparecieran en los estados de cuenta de nuestras tarjetas de crédito. Tom observaba mi eficiencia mecánica con una creciente preocupación. Especialmente durante nuestras sesiones de estrategia privadas. Las cuales llevábamos a cabo en el taller de su garaje. Bien lejos de cualquier posible vigilancia electrónica. Eres legítimamente aterrador cuando te pones así, Cooper, comentó una noche. Mientras compartíamos whisky añejo en gruesos vasos de cristal. No había visto esta versión tuya desde aquella operación clasificada en Kandahar. Esto es simplemente una metodología de respuesta táctica, respondí. Estudiando el líquido ámbar en mi vaso. Identificar la amenaza, asegurar los activos vulnerables, anticipar los movimientos del enemigo. Preparar estrategias de contraofensiva, y. ¿Y después? El rostro curtido de Tom reflejó una preocupación genuina bajo las luces del techo del taller. ¿Después de qué? Después de que hayas protegido el negocio y tus activos personales. ¿Cuál es el objetivo final aquí? ¿Simplemente divorciarte de ella y alejarte? La pregunta quedó flotando entre nosotros, exigiendo un examen honesto. ¿Qué quería exactamente, más allá de proteger lo que había construido? Simplemente salvaguardar mi empresa y mi futuro financiero me parecía un castigo inadecuado. Sobre todo considerando la magnitud de su traición y la crueldad calculadora que habían demostrado. No, respondí finalmente. No será solo el divorcio. Tom me observó cuidadosamente. ¿Entonces qué? Justicia, dije en voz baja. Una respuesta proporcional. La siguiente fase de mi estrategia requería precisión en los tiempos. Y una cuidadosa recopilación de información. A través de consultas discretas entre mis contactos comerciales. Logré compilar información detallada sobre los proyectos de desarrollo actuales de Evan Brooks. Eran dos, una torre residencial de lujo en el distrito financiero. Que ya estaba prevendiendo condominios a precios premium. Y un ambicioso desarrollo de uso mixto frente al mar. Que había comenzado a construirse apenas el mes pasado. Ambos proyectos representaban ganancias potenciales de decenas de millones.
y ambos requerían la confianza continua de los inversores, así como aprobaciones regulatorias ininterrumpidas. Hice 3 llamadas estratégicas. La primera, a Daniel Harrison, un ex ranger del ejército que ahora ocupaba un alto cargo en el Departamento de Planificación Urbana de la ciudad. La segunda fue a Clare Johnson, mi excepcionalmente competente gerente de oficina, cuyo cuñado trabajaba como oficial de cumplimiento ambiental para el Estado. Y la tercera llamada fue para Michael Donovan, un periodista de investigación especializado en exponer la corrupción municipal, y que había estado buscando una historia sustancial para impulsar sus perspectivas profesionales. No pedí nada explícitamente ilegal o poco ético. Fueron simples solicitudes para garantizar que los proyectos de desarrollo de Brooks recibieran el mismo escrutinio regulatorio exhaustivo que cualquier otra empresa comercial. Dan, no te estoy pidiendo un trato especial, aclaré durante nuestra conversación. Solo quiero asegurarme de que su desarrollo frente al mar sea sometido a la misma evaluación rigurosa de impacto ambiental que el de cualquier otra persona. Sin favores, y sin atajos. Entendido, respondió Daniel, con un tono profesional pero cómplice. Todo desarrollo debe seguir los protocolos adecuados, especialmente aquellos que impactan costas protegidas. Me aseguraré de que el proceso de revisión sea tan exhaustivo como corresponde. En el lapso de una semana. El proyecto de la torre del centro de Evan ya enfrentaba preguntas incómodas sobre su evaluación de impacto estructural. Por su parte, su desarrollo frente al mar se topó con retrasos administrativos inesperados, relacionados con certificaciones de cumplimiento ambiental. Esto terminó posponiendo permisos que, aparentemente, a él ya le habían prometido a través de sus canales de influencia habituales. Para agregar un toque más personal, hice arreglos con una empresa especializada en detallado automotriz. Les pedí que visitaran la dirección de la casa de Evan, exactamente a las 3:47 am. de un miércoles por la mañana. Su preciado Range Rover recibió una personalización bastante inusual. Un adhesivo de grado industrial, mezclado con fina brillantina metálica. Fue aplicado con precisión artística sobre cada centímetro de las superficies exteriores. No era algo que dañaría permanentemente el vehículo, pero sí garantizaba que requeriría una extensa intervención profesional para ser restaurado. Quizás fue un acto mezquino, pero la guerra psicológica exige ataques de demostración ocasionales, solo para establecer credibilidad. Me enteré del incidente del vehículo a través de la propia Melissa, quien llegó a casa esa noche visiblemente alterada. A Evan le pasó algo rarísimo hoy, mencionó, olvidando momentáneamente que yo no debería tener ninguna familiaridad con Evan Brooks, más allá de reconocerlo casualmente en la industria. Aparté la mirada de mi computadora portátil, fabricando cuidadosamente una expresión de confusión. ¿Evan? Su compostura flaqueó por un momento, antes de recuperarse. Evan Brooks. Es un posible cliente que he estado cultivando durante los últimos meses. ¿Qué le pasó? Alguien destrozó su auto anoche. Lo cubrieron por completo con algún tipo de adhesivo industrial con brillantina. Sus ojos estudiaron mi rostro con intensidad. Fue algo muy extraño, y parecía específicamente dirigido a él. Me encogí de hombros, con perfecta indiferencia. El negocio inmobiliario puede generar enemigos muy serios, especialmente para alguien con la reputación de Brooks de recortar presupuestos y de usar conexiones políticas. Sí, respondió lentamente. Ciertamente puede volverse bastante competitivo. El sábado por la noche siguiente, asistimos a una cena organizada por conocidos en común, James y Catherine Wilson. Él era neurocirujano, y ella, dueña de una galería de arte. Ambos ocupaban una casa arquitectónicamente significativa, con vista a Puget Sound. Melissa se había mostrado inusualmente atenta durante toda la semana. Tal vez presentía que había ocurrido un cambio fundamental en nuestra dinámica, aunque sin poder identificar con precisión qué era lo que había cambiado.
Llegamos elegantemente tarde. Melissa lucía deslumbrante en un vestido color borgoña intenso, que acentuaba su figura al máximo. Por mi parte, interpreté mi papel asignado de esposo orgulloso con una convicción digna de un Oscar. Apoyaba mi mano posesivamente en la base de su espalda. Mientras saludábamos a nuestros anfitriones y circulábamos entre los invitados. La mayoría eran profesionales adinerados que representaban a la alta esfera de Seattle. El mismo círculo social que Melissa había cultivado metódicamente, usando sus contactos de relaciones públicas. Acababa de conseguirnos unas bebidas en el bar, cuando Evan Brooks hizo su entrada. Lucía ligeramente agobiado, a pesar de llevar un traje hecho a la medida y bastante costoso. Nuestras miradas se conectaron brevemente a través de la abarrotada sala de estar. Sus ojos se abrieron perceptiblemente al reconocerme, luego, desvió la mirada a toda prisa, dirigiéndose hacia un grupo de desarrolladores de bienes raíces comerciales. Estaban reunidos cerca de los enormes ventanales de piso a techo, los cuales ofrecían una espectacular vista nocturna de la bahía de Elliot. Melissa se tensó a mi lado, y sus dedos se apretaron alrededor de su copa de champán. No sabía que él asistiría, susurró, con una alarma muy mal disimulada. ¿Quién? Pregunté, con una inocencia muy bien ensayada, mientras le pasaba una copa nueva de vino espumoso. Evan Brooks, el posible cliente, añadió a toda prisa. El que te mencioné que tuvo problemas con su coche. Probablemente deberíamos presentarnos, sugerí, comenzando a moverme a propósito en su dirección. Tal vez pueda ayudarte a finalizar ese arreglo de relaciones públicas del que han estado hablando. Las perspectivas de construcción y de desarrollo a menudo se alinean. Su mano agarró mi antebrazo con una fuerza sorprendente. Sus uñas cuidadas se clavaron ligeramente en mi piel. No, me refiero a que ahora mismo parece estar profundamente involucrado con sus asociados. Es un momento terrible para discusiones de negocios. Por supuesto, cedí suavemente. Quizás en otra ocasión. A lo largo de la cena, me dediqué a observar su elaborada actuación de no interacción estratégica. Fue fascinante ver la manera en que evitaban estudiosamente el contacto visual directo, mientras permanecían hiperconscientes de los movimientos del otro en la habitación. De vez en cuando, sorprendía a Evan lanzando miradas en mi dirección, con una expresión que vacilaba entre la curiosidad y una incomodidad a duras penas reprimida. Una vez concluido el plato principal, James Wilson golpeó su copa de cristal con una cuchara de plata, pidiendo la atención de la sala. Antes de que se sirva el postre. Creo que Ryan tiene un anuncio que le gustaría compartir con todos nosotros. Todas las miradas se desviaron hacia mí. La expresión de Melissa reflejaba una confusión genuina. Me puse de pie, levantando mi copa de vino con una confianza muy bien practicada. Gracias, James. Sí, tengo algo importante que anunciar. A partir del martes pasado, Cooper Construcción ha transferido oficialmente su propiedad. Un murmullo colectivo se extendió por la reunión. El rostro de Melissa se quedó sin color tan rápidamente, que por un momento me pregunté si se desmayaría. Mi viejo amigo y socio comercial de confianza, Tom Reynolds, ha comprado la empresa. Y asumirá el cargo de director ejecutivo. Levanté mi copa un poco más. Brindo por nuevas direcciones y por transiciones emocionantes. Los invitados reunidos aplaudieron con cortesía, aunque la confusión era evidente en sus expresiones. La copa de champán temblaba visiblemente en la mano de Melissa. ¿Vendiste la empresa?, susurró, justo cuando volví a tomar asiento. ¿Por qué no discutirías conmigo algo de tan monumental importancia antes de tomar semejante decisión? Sucedió bastante rápido, respondí, probando la tarta de chocolate que acababan de poner frente a mí. Era una oportunidad excepcional para que Tom asumiera el liderazgo. Y, en cuanto a mí, últimamente he estado contemplando explorar direcciones alternativas a nivel profesional. ¿Pero cuál fue el precio de venta?,
Su pregunta intentó sonar casual. Pero le fue imposible ocultar la calculadora ansiedad que subyacía en ella. Sonreí agradablemente. Una valoración de mercado mutuamente aceptable. Prácticamente, podía ver los rápidos cálculos mentales ejecutándose detrás de sus ojos. La mitad de nada, seguiría siendo igual a nada. Su cuidadosamente construida estrategia de salida. Acababa de toparse con un obstáculo totalmente inesperado. Cuando la cena estaba concluyendo, me disculpé para ir al baño. Al regresar, descubrí a Melissa y a Evan enzarzados en un acalorado intercambio de susurros. Estaban en un rincón apartado, justo al lado del área de guardarropa. Me detuve apenas fuera de su línea de visión, escuchando con atención. ¿Qué diablos está pasando? Siseó Melissa, con un pánico evidente, por debajo de su intento de mantener la voz baja. ¿Sabías algo sobre la venta de este negocio? Me tomó completamente por sorpresa, respondió Evan. Su agitación hacía que su voz sonara mucho más tensa que su suave tono habitual. Pero no es casualidad que mis desarrollos, de repente, se estén ahogando en trámites burocráticos y regulatorios. Y ahora, aparece esta sospechosa transacción comercial. Hay algo aquí que no cuadra. Él lo sabe, dijo Melissa, con la voz ahogada por un horror incipiente. De alguna manera, él definitivamente sabe lo nuestro. Imposible. Hemos mantenido una discreción absoluta. Doblé la esquina, caminando con las manos metidas casualmente en los bolsillos. Buenas noches. Se separaron con una brusquedad cómica, la culpa brilló en ambos rostros. Antes de que las máscaras sociales volvieran a encajar en su lugar. Ryan. Melissa intentó recuperarse, alisando su vestido de forma innecesaria. Él es Evan Brooks. Solo estaba haciendo una presentación adecuada. Ya que es un cliente potencial que te había mencionado. Extendí la mano con una cordialidad perfectamente ensayada. Ryan Cooper. Es un placer conocerte formalmente, aunque, desde la semana pasada, ya no estoy afiliado a Cooper Construcción. Evan estrechó mi mano. Su agarre fue deliberadamente firme, pero sus ojos delataban agotamiento. He escuchado cosas impresionantes sobre tu trabajo a lo largo de los años. Has establecido una reputación bastante respetada en la industria de la construcción regional. Agradezco el reconocimiento profesional. Mantuve mi actitud agradable. Y, hablando de reputaciones profesionales, tengo entendido que tu proyecto frente al mar está experimentando algunos desafíos regulatorios últimamente. Preocupaciones de cumplimiento ambiental, por lo que supe. Su mandíbula se apretó de manera perceptible. Son solo revisiones procedimentales estándar. Nada fuera de lo común en los círculos de desarrollo. Ciertamente, coincidí, con una sonrisa cómplice. Aunque, en el entorno regulatorio actual, incluso las cuestiones de cumplimiento más pequeñas pueden escalar rápidamente. Los inversores se sienten incómodos con la incertidumbre. Y las opciones de financiamiento pueden reducirse de forma inesperada. Mantuve un contacto visual inquebrantable. Pero estoy seguro de que un desarrollador con tu experiencia navegará con éxito por estos obstáculos temporales. La mirada de Melissa iba de un lado a otro entre los dos, llena de ansiedad. Intentando leer las corrientes subterráneas. Probablemente deberíamos irnos, Ryan. Tenemos un compromiso temprano mañana. En realidad, contrarresté con total calma. Creo que necesitamos tener una conversación que debió ocurrir hace mucho tiempo. Me volví hacia Evan. Si nos disculpas. Es una discusión matrimonial privada. Evan asintió rígidamente antes de retirarse. No sin antes lanzar una última mirada de preocupación hacia Melissa. La guié hacia una sección apartada de la terraza del jardín. El aire de octubre traía un frío muy particular, el sonido rítmico de las olas, rompiendo contra la costa más abajo, proporcionaba la música de fondo adecuada para el momento. ¿Qué está pasando exactamente, Ryan?
Su voz tenía un filo desconocido. Era miedo, disfrazado inadecuadamente de irritación. Me he estado preguntando exactamente lo mismo durante aproximadamente 4 meses, respondí. Con una calma deliberada. Constantes noches trabajando hasta tarde, mensajes protegidos por contraseñas. Y lencería nueva que aparece en tu cajón, pero que parece nunca usarse en mi presencia. Su postura se tensó a la defensiva. ¿En serio me estás acusando de algo inapropiado? No estoy presentando acusaciones. Estoy declarando hechos observables. Miré hacia las oscuras aguas de Puget Sound. La luz de la luna creaba un sendero plateado sobre las suaves olas. Hechos como que has estado involucrada en una relación sexual con Evan Brooks. Al mismo tiempo que planeabas apropiarte de mi empresa a través de un proceso de divorcio. Su inhalación aguda e involuntaria me proporcionó toda la confirmación que mi declaración requería. Eso es completamente absurdo, intentó decir, aunque su voz temblaba de forma notable. Por favor, no agraves la traición insultando mi inteligencia, Melissa. Esa combinación en particular entra en un territorio imperdonable. Cambió de táctica, y sus ojos se entrecerraron calculadoramente. No tienes absolutamente ninguna evidencia que respalde estas afirmaciones tan descabelladas. Poseo imágenes de vídeo en alta definición. En ellas se te muestra a ti, en mi oficina, junto con Evan. Están hablando explícitamente sobre cómo planeas reclamar la mitad de mi empresa a través del divorcio. Para luego transferirla a su portafolio de desarrollo. Observé cómo la comprensión empezaba a asomar en sus facciones. Actualizaciones del sistema de seguridad. Resulta tremendamente irónico que hayas elegido mi propia oficina para tus sesiones de planificación estratégica. Ryan, puedo explicarlo todo si tan solo me... Ahórrate cualquier narrativa creativa que estés formulando en tu cabeza, la interrumpí. Desapasionadamente. Esto es lo que sucederá a partir de ahora. Expresaste tu deseo de liberarte de nuestro matrimonio. Felicidades. Deseo concedido. Los papeles del divorcio estarán listos para el lunes por la mañana. Será una presentación estándar de disolución sin culpa. Pareció recuperar momentáneamente la compostura, alzando la barbilla de forma desafiante. Bien. Dejaremos que nuestros respectivos asesores legales determinen la distribución adecuada de los bienes. Básicamente, no hay activos significativos que requieran distribución, Melissa. La semana pasada transferí la propiedad de Cooper Construcción a Tom por $1. Es una transacción comercial completamente legítima. Con toda su documentación presentada correctamente. Su expresión se contorsionó en una indignación incrédula. ¿$1? Eso es un fraude financiero evidente. Representa un acuerdo comercial legítimo, entre partes que consienten mutuamente. Mi abogado me asegura que la transacción resistirá cualquier desafío legal que pudiera siquiera considerar. Di un paso marginalmente más cerca de ella. Por supuesto. Eres bienvenida a gastar considerables recursos financieros para intentar demostrar lo contrario. Sin embargo, no te recomendaría elegir esa estrategia en particular. Se me quedó mirando, mientras asimilaba la situación poco a poco. Tú lo sabías. Todo este tiempo. No todo el tiempo, pero, ciertamente. El tiempo suficiente para implementar las contramedidas adecuadas. Mantuve un contacto visual constante. Dijiste algo particularmente significativo durante tu sincera conversación en la oficina. Que te arrepentías de cada uno de los días que habías desperdiciado conmigo. Que habías abierto nuestro matrimonio sin mi conocimiento ni mi consentimiento. Esas palabras tuvieron un impacto muy profundo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Al mostrar la primera emoción genuina que había visto en ella en meses. Pánico. Ryan, deberíamos discutir esto racionalmente. Yo estaba molesta, y no pensaba con claridad durante esa conversación. Por el contrario, creo que demostraste una claridad perfecta en ese momento.
Posiblemente, haya sido la primera comunicación auténtica que has ofrecido en meses. Revisé mi reloj, con una informalidad muy deliberada. He arreglado transporte para ti. Yo me quedaré con Tom en el futuro previsible. No puedes simplemente. Absolutamente puedo, y ya lo he hecho. Disfruta de tu recién descubierta libertad, Melissa. Considera su alto costo como un pago razonable a cambio de una valiosa experiencia de vida. Mientras yo me alejaba caminando hacia la casa, ella me llamó por la espalda. Su voz se quebró por lo que sonaba notablemente como una auténtica angustia emocional. Ryan, por favor no hagas esto. Tenemos que hablar sobre esto. Continué caminando, sin reconocer su súplica. Las semanas siguientes se desarrollaron con la precisión mecánica de una operación militar planeada. Meticulosamente. Tal como lo anticipé. Melissa contrató a un abogado de divorcios con credenciales bastante agresivas. Este descubrió rápidamente que Cooper Construcción ya no era un activo elegible para la división de bienes mancomunados. Por otro lado, nuestras cuentas financieras conjuntas contenían saldos muy modestos. Eran suficientes para cubrir sus gastos básicos de vida mientras buscaba un empleo alternativo. Pero estaban muy lejos del sustancial acuerdo económico que claramente había anticipado. Mientras tanto, las complicaciones profesionales de Evan se multiplicaron exponencialmente. La revisión ambiental de su proyecto frente al mar descubrió violaciones legítimas, las cuales requirieron esfuerzos de remediación sumamente costosos. El impulso de preventa de su torre en el centro de la ciudad se estancó drásticamente. Cuando comenzaron a circular rumores sobre posibles problemas en el diseño estructural. Rumores que yo, cuidadosamente, podría haber mencionado ante varios blogueros inmobiliarios influyentes y asesores de inversiones. Durante conversaciones que parecían simplemente casuales en la industria. Durante este periodo, nunca inicié contacto directo con ninguno de los dos. Una intervención tan explícita resultó innecesaria. A pesar del creciente perfil internacional de Seattle. Su comunidad de desarrollo comercial operaba con la cercanía interconectada de un pueblo pequeño. La noticia de que algo fundamentalmente problemático estaba sucediendo en Brooks Development viajó rápidamente. Los inversores se volvieron cada vez más cautelosos. Las instituciones financieras comenzaron a solicitar garantías y avales adicionales para la financiación que ya había sido aprobada previamente. Tom me mantenía informado regularmente sobre los intentos, cada vez más desesperados. ¿Qué hacía Melissa por contactarme? Apareció en la oficina ayer por la tarde, me informó durante nuestra cena de estrategia semanal. En su casa junto al lago. Con una evidente angustia emocional. Estaba montando una escena bastante dramática, hasta que Clara intervino de manera muy efectiva. ¿Qué objetivo específico perseguía? Afirmaba tener una necesidad urgente de mantener una conversación privada contigo. Insistía en que todo esto representaba un malentendido masivo, que requería una aclaración urgente. Tom negó con la cabeza, con evidente desaprobación. Clare manejó la situación de manera impresionante. Le informó directamente que su presencia no era bienvenida en las instalaciones de Cooper Construcción. Sobre todo después de su traición documentada hacia el fundador de la empresa. Asentí con aprecio, sintiéndome genuinamente agradecido por la firme lealtad de Clare. Ella había gestionado las operaciones de mi oficina desde los inicios de la empresa, demostrando una competencia excepcional y una dedicación inquebrantable a lo largo de toda nuestra trayectoria de crecimiento. ¿Cómo estás procesando todo esto?, preguntó Tom, estudiándome con la mirada perceptiva de alguien que me había visto navegar situaciones de vida o muerte en zonas de combate. Manejándolo adecuadamente, respondí en automático. Una completa mentira, me desafió Tom directamente, bajando su botella de cerveza con énfasis. Te conozco desde hace casi 20 años, Cope. Tanto en la vida militar como en la civil. No necesitas mantener barreras emocionales protectoras conmigo. Contemplé la etiqueta de mi botella de cerveza, retirándola metódicamente en una sola pieza continua.
Me encuentro analizando repetidamente en qué momento exacto cambió todo fundamentalmente entre nosotros. ¿Cuándo fue que nos transformamos? Pasando de ser compañeros a ser extraños que ocupan el mismo espacio físico. ¿Fue esta traición inevitable desde el principio? ¿Acaso pasé por alto indicadores críticos de advertencia que deberían haberme resultado obvios? No te sometas a esa trampa psicológica en particular, aconsejó Tom. Con la sabiduría de alguien que había navegado por su propio matrimonio fallido años atrás. Algunas personas, simplemente, cambian con el tiempo, o quizás, más exactamente, terminan revelando quienes siempre han sido por debajo de sus fachadas cuidadosamente construidas. 6 semanas después de nuestra confrontación, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Tenemos que hablar de inmediato. Es de importancia crítica. Por favor, responde. M. Lo borré sin responder, sin embargo, los mensajes similares continuaron. Con una frecuencia y una urgencia emocional cada vez mayores. Finalmente, accedí a reunirme con ella en una concurrida cafetería, ubicada en el distrito financiero del centro de la ciudad. Un territorio neutral, con abundantes testigos para desalentar cualquier posible confrontación dramática. Ella parecía haber cambiado significativamente respecto a la mujer pulida y segura de sí misma con la que había vivido durante 12 años. Físicamente, seguía vestida elegantemente, con ropa de diseñador. Pero tenía unas ojeras muy marcadas debajo de sus ojos. Y una nueva hendidura en sus rasgos faciales que sugería una importante pérdida de peso. Gracias por aceptar reunirte conmigo, comenzó, mientras yo tomaba la silla frente a ella. ¿Qué propósito específico requería de esta conversación? Pregunté directamente. Ella envolvió sus dedos, perfectamente manicurados, alrededor de su taza de café. Sus nudillos se pusieron ligeramente blancos por la fuerza. Cometí un error catastrófico, Ryan. Todo lo que pasó con Evan, lo que dije sobre nuestro matrimonio. Fue algo monumentalmente estúpido y de un egoísmo imperdonable. Sí, coincidí de manera sencilla, absolutamente lo fue. Pero 12 años juntos deben contar para algo significativo, continuó. Con una intensidad creciente. Seguramente, al menos podríamos intentar. ¿Intentar qué, específicamente? La interrumpí, manteniendo mi desapego emocional. ¿Fingir que nunca te vi planeando desmantelar sistemáticamente todo lo que he construido? ¿Fingir que nunca te escuché reírte al respecto, en mi propia oficina, junto con tu cómplice? Sus ojos se llenaron de unas lágrimas que parecían sorprendentemente genuinas. Yo era profundamente infeliz, y estaba emocionalmente confundida. Evan manipuló mi vulnerabilidad y me hizo creer. Detente de inmediato, le corté de tajo, con afilada precisión. No describas cómo supuestamente él manipuló tus emociones, o lo que supuestamente él te hizo sentir. Las dinámicas emocionales de tu relación ya no caen dentro de mi ámbito de preocupación. Ella se secó los ojos con una servilleta. El rímel le dejó unas leves manchas debajo de las pestañas inferiores. Ahora él está profesionalmente arruinado, ¿lo sabes? Sus inversores se retiraron por completo. Después de esos avisos anónimos sobre violaciones regulatorias. A veces, el karma opera con una sincronía muy interesante. Fue obra tuya, ¿verdad? Las complicaciones con los permisos, las inspecciones sorpresa, los rumores devastadores. Me encogí de hombros, en un gesto no vinculante. El cumplimiento regulatorio representa la piedra angular fundamental de toda práctica de desarrollo. Legítima. Si sus proyectos no cumplían con los estándares establecidos, difícilmente puedo considerar eso como mi responsabilidad. Su reputación profesional está hecha jirones. Y la mía ha sido destruida junto con la suya. La amargura se coló en su voz. Ahora mismo, ninguna firma de relaciones públicas respetable en Seattle considerará contratarme. Aparentemente, he desarrollado una reputación problemática. Se me acusa de tener un juicio profesional cuestionable.
Y de ser alguien con quien es muy difícil trabajar de manera productiva. De nuevo, las consecuencias naturales frecuentemente son el resultado de las malas decisiones. Se inclinó hacia adelante de forma intensa. ¿Qué quieres de mí específicamente, Ryan? ¿Una disculpa formal? Considera la ofrecida con sinceridad. ¿Humillación pública? Literalmente, me arrodillaré aquí mismo, si es que eso satisface tu necesidad de retribución. Pero por favor, detén este desmantelamiento sistemático de nuestras vidas. No existe ninguna venganza orquestada, Melissa. Son simplemente las consecuencias naturales que siguen a tus acciones transparentemente deshonrosas. Me puse de pie con decisión. El divorcio finalizará legalmente el próximo jueves por la mañana. Estás recibiendo exactamente lo que afirmaste desear de forma explícita. Libertad total de tu lamentable matrimonio. Sinceras felicitaciones por haber logrado tu objetivo. Mientras yo caminaba hacia la salida, ella me gritó por la espalda. Lo suficientemente fuerte como para que los clientes cercanos giraran la cabeza con curiosidad. Esto no ha terminado entre nosotros, Ryan. Pero, desde mi perspectiva, ese capítulo en particular ya había alcanzado su conclusión definitiva. La pieza final del rompecabezas se encajó en su lugar aproximadamente 3 semanas después. Cuando Evan Brooks fue arrestado bajo múltiples cargos. Se le acusaba de fraude, evasión de impuestos e influencia indebida en funcionarios municipales. Al parecer, el escrutinio intensificado sobre sus proyectos de desarrollo había sacado a la luz años de irregularidades financieras y de prácticas comerciales cuestionables. Cosas que, hasta ese momento, habían escapado de la atención regulatoria. Melissa no estuvo directamente implicada en ningún delito penal, sin embargo, su estrecha asociación profesional y personal con él contaminó efectivamente su reputación por mera proximidad. En la misma mañana en que mi divorcio se oficializó a través de los procedimientos judiciales, regresé a la sede de Cooper Construcción por primera vez en casi 3 meses. Clare me recibió en el vestíbulo con un abrazo cálido y muy genuino. Bienvenido de nuevo al lugar al que perteneces, jefe, dijo con evidente sinceridad. Sus ojos inteligentes reflejaban la total comprensión de todo lo que había ocurrido. Aunque técnicamente, Tom es el jefe oficial, de acuerdo a la documentación corporativa. Solo temporalmente, respondí, inspeccionando el entorno familiar con una nueva perspectiva. Ahora, la oficina había sido purgada de todas aquellas asociaciones amargas conectadas a la traición de Melissa. Tom emergió de mi antigua oficina, su oficina actual, según el papeleo legal. Sonriendo de oreja a oreja. Llegas en el momento perfecto. Estaba considerando seriamente vender toda esta operación al mejor postor disponible. Dirigir toda una empresa de construcción implica considerablemente más dolores de cabeza administrativos que mi antiguo puesto de gerente de proyectos. Más tarde esa misma tarde, mientras compartíamos whisky añejo en lo que pronto, y de forma legal, volvería a ser mi oficina, Tom me entregó una voluminosa carpeta. Contenía representaciones arquitectónicas y proyecciones financieras preliminares. ¿Qué estoy revisando exactamente?, pregunté, examinando los detallados planos. Una propuesta para un nuevo proyecto que llegó ayer. Es un desarrollo de condominios de lujo, ubicado en aquella propiedad exclusiva de Bellevue que hemos estado monitoreando durante los últimos 18 meses. Levanté una ceja, cuestionándolo. Esa es la misma propiedad que Brooks Development estaba persiguiendo de forma tan agresiva. ¿Justo antes de sus actuales complicaciones legales? La sonrisa de Tom contenía una clara satisfacción. La misma. El consorcio bancario que embargó sus derechos de desarrollo está extremadamente interesado en asociarse con nosotros. Todo esto, dada nuestra reputación establecida de cumplimiento normativo y de integridad estructural. De hecho, durante las discusiones preliminares, sus representantes mencionaron específicamente que nuestro compromiso con las prácticas comerciales éticas les resultaba muy refrescante.
Revisé metódicamente los exhaustivos planes, sintiendo que algo muy significativo se agitaba dentro de mí. No era felicidad, exactamente, pero sí una determinación llena de propósito. Era un camino significativo para avanzar, abriéndose paso a través de los escombros de la traición personal. ¿Cuál es tu evaluación profesional?, preguntó Tom, estudiando mi reacción. Cerré la carpeta con decisión. Que ha llegado el momento de construir algo completamente nuevo. 8 meses más tarde. Cooper Construcción rompió el terreno para la construcción de Ascension Towers. Era un desarrollo residencial arquitectónicamente distintivo, destinado a redefinir el cambiante horizonte de Bellevue. Por supuesto, para entonces la empresa volvía a estar bajo mi propiedad oficial. Tras la recompra simbólica por $1, el inicio ceremonial recibió una cobertura destacada en las publicaciones de negocios de la región. Incluía fotografías de Tom y mías, moviendo simbólicamente las primeras paladas de tierra en el exacto lugar donde pronto se establecerían los cimientos. Esa noche, mientras cenaba a solas en mi restaurante de carnes favorito, recibí una llamada inesperada de Clare. ¿Has visto las noticias de última hora?, preguntó, sin darme ningún saludo previo. ¿Sobre qué evento en específico? Evan Brooks recibió su sentencia esta tarde. 8 años por fraude financiero, evasión de impuestos e influencia corrupta en funcionarios públicos. Dejé mi tenedor sobre la mesa de manera deliberada. El sistema de justicia, de vez en cuando, funciona como es debido. Hay más información, continuó ella, y la duda era evidente en su tono de voz. Melissa asistió a la audiencia de sentencia. Los equipos de televisión la captaron teniendo lo que solo puede describirse como una crisis emocional afuera del juzgado. Las imágenes están circulando extensamente por todas las redes sociales. Eso ya no entra en mi ámbito de preocupación, afirmé. Aunque, a decir verdad, algo incómodo se retorció momentáneamente en mi pecho. A pesar de mi gran determinación por mantener la distancia emocional. Después de terminar de cenar, y yendo en contra de mi mejor juicio, busqué el vídeo en internet. Allí estaba Melissa. Se veía significativamente más delgada de lo que recordaba. Y le gritaba histéricamente a los periodistas, mientras los oficiales de la corte escoltaban a un Evan esposado hacia un vehículo de transporte que lo esperaba. Él me prometió el mundo entero, y solo me entregó una devastación absoluta. Destruyó sistemáticamente toda mi vida, con sus mentiras y con su manipulación. Cerré el vídeo inmediatamente, sintiéndome extrañamente vacío en lugar de vindicado. No había ninguna satisfacción en presenciar su desintegración pública. Solo sentía una tristeza persistente por lo que podría haberse desarrollado de manera muy diferente, bajo otras circunstancias. Casi 3 años después de que nuestro divorcio finalizara legalmente, me encontré a Melissa por sorpresa. Fue en un exclusivo supermercado cerca de mi condominio en el centro de la ciudad. Ella pareció momentáneamente asustada, antes de recomponer sus facciones en una expresión totalmente neutral. Ryan, reconoció, con un asentimiento formal. Melissa, ¿cómo has estado lidiando con las cosas? Sobreviviendo adecuadamente, respondió, con un brillo frágil en la voz. Actualmente estoy trabajando con Anderson Media Group. Es un puesto junior, con responsabilidades bastante limitadas. Pero representa un potencial prometedor para poder ascender. Asentí de forma alentadora. Ese es un progreso muy positivo. Me alegra genuinamente que hayas encontrado una ubicación profesional adecuada. Un silencio incómodo se expandió entre nosotros. 12 años de historia compartida y una traición catastrófica, comprimidos en el incómodo espacio que separaba nuestros carritos de compras en la sección de frutas y verduras. Tengo entendido que Ascension Towers está a punto de completarse, comentó finalmente. Su diseño arquitectónico luce impresionantemente distintivo en el horizonte. Felicitaciones por el logro.
Gracias por el reconocimiento profesional. Dudó un momento, antes de preguntar con una cuidadosa informalidad. ¿Estás involucrado románticamente con alguien en la actualidad? La inesperada pregunta me tomó por sorpresa. Sí, en realidad sí. Nada oficialmente permanente todavía, pero estamos progresando de una forma muy significativa. No le di detalles sobre que mi relación era con Clare. La firme y leal Clare, cuya fuerza tranquila e integridad inquebrantable yo había llegado a valorar más allá de toda medida. Llevábamos saliendo aproximadamente 14 meses, y estábamos construyendo algo auténtico, basado en el respeto mutuo y en una conexión emocional genuina. Me alegro sinceramente por ti, dijo Melissa, y parecía que lo decía en serio. Absolutamente mereces encontrar la felicidad auténtica, Ryan. Después de todo. Bueno, después de todo lo que ocurrió entre nosotros. Mientras se preparaba para continuar con sus compras, hizo una pausa pensativa. Por el valor mínimo que puedas asignarle a mis palabras ahora. Quiero que sepas que estoy genuinamente arrepentida. No simplemente por haber sido descubierta, sino por la traición fundamental en sí. Representa el error más catastrófico de toda mi existencia. La observé alejarse en dirección a las cajas registradoras, sin experimentar triunfo. Ni tampoco un enfado persistente. Solo un silencioso reconocimiento de que algunos capítulos en la vida concluyen de manera definitiva, creando el espacio necesario para que comiencen narrativas mucho más significativas. Esa misma noche, mientras Clare y yo disfrutábamos de la cena en el balcón de mi condominio, con vistas al horizonte iluminado de la ciudad, ella me preguntó sobre el inesperado encuentro. ¿Cómo te afectó verla a nivel emocional? Consideré la pregunta cuidadosamente antes de responder. Fue parecido a observar a una extraña muy familiar. Alguien físicamente reconocible, pero fundamentalmente desconocida a cualquier nivel significativo. Ella asintió, con una comprensión intuitiva que no requirió ninguna explicación adicional. Ni ningún proceso emocional extra. Esa representaba una de las incontables cualidades que yo atesoraba de ella. Su capacidad para la comprensión auténtica, sin la necesidad de exigir una verbalización excesiva. El pasado se queda firmemente detrás de nosotros, comenté, cruzando mi mano sobre la mesa para tomar la suya. Y, mi principal interés, se enfoca exclusivamente en cualquier experiencia que nos espere de aquí en adelante.